están, mis amados? Seguimos transmitiendo la palabra poderosa del Altísimo. Es importante que conozcamos la sana doctrina y no seamos víctimas, desafortunadamente, de los mercaderes de la fe que siempre han existido, gente que ha explotado al pueblo de Dios para enriquecerse ilícitamente y tener el beneficio personal propio, manipulado y sobre todo ajeno a la voluntad de Dios. Mis hermanos, nosotros hemos sido levantados para exhibir a los traficantes de la fe, a los apóstatas, a los que tuercen la escritura, a los amadores de su vientre, a los judas que se han dedicado a vender la palabra, a enriquecerse ilícitamente, y aun cuando piden diezmos, ofrendas, primicias y una serie de saqueos, desgraciadamente, y que hay un pueblo que, pues por amor a Dios, yo entiendo que por amor a Dios y su corazón entregado, cae en las garras de estos delincuentes. Pero eso no es nada nuevo, mis hermanos. Yo quiero hacer una reflexión que desde la antigüedad ha existido hombres rapaces, hombres ambiciosos, hombres que han de alguna manera transgiversado, que han equivocado el camino de Dios. Y vamos a empezar, por ejemplo, me podría ir más atrás, pero no puedo hacer muy largo el video porque me cuesta subirlo, no tengo el acceso directo, porque no hay 1000 suscriptores ahí en mi canal, entonces YouTube no me permite grabar directamente, entonces me ocupa mucho espacio en el teléfono y lo hago desde un teléfono. Pero quiero que me acompañe a Primera de Reyes 12:4, como la Biblia desde Salomón, que fue el que edificó el primer templo en Israel para el Altísimo Yod-Heh-Vav-Heh, la Biblia enseña en Primera de Reyes 12 que Salomón sujetó y sobre todo oprimió al pueblo con impuestos muy altos y que los puso a sufrir. Y Salomón fue el causante de la división de Israel en 2 reinos. Eso es lo que vamos a ver a través de la Escritura, porque hemos conocido las partes nobles, buenas, eficaces, victoriosas de Salomón, pero no nos han enseñado, por ejemplo, que gracias al mal gobierno de Salomón, el pueblo o la nación de Israel se dividió en 2 reinos. Es algo que ojalá y usted, si no lo sabe, hoy aprenda con la Biblia en la mano. Vea lo que dice precisamente Primera de Reyes capítulo 12, en el verso 4, dice la Biblia que cuando ya había muerto Salomón, tomó Roboam la dirección del país, fue rey, y dice que llegaron los que fueron oprimidos por Salomón y le dijeron lo siguiente. Dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Está hablando Jeroboam, le está hablando a Roboam, hijo de Salomón, que fue el que sucedió el trono. Y aquí le está suplicando y le está diciendo que su padre les puso un yugo muy pesado, y esto es conforme a los impuestos, a los dineros. Y luego dice en el 5, y él les dijo: váyanse de aquí y en 3 días vuelvan y les daré la respuesta. Entonces no quiero hacerlo muy largo porque necesito varias citas bíblicas para que usted se dé cuenta que los mercaderes de la fe siempre han existido. Los saqueadores de la iglesia siempre han existido. Hasta con Cristo anduvo Judas, que era el que sacaba, lo extraía de manera ilícita lo que caía en la bolsa de los tesoros. Bueno, entonces veamos qué dice en el verso 10. Nos vamos a pasar hasta el verso 10. Dice en Primera de Reyes 12:10: entonces los jóvenes que se habían criado con este hombre Roboam le dijeron: así háblale a este pueblo que te ha dicho estas palabras, que tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyelos en algo. Así les vas a decir: el dedo menor de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, que los iba a someter peor que su papá Salomón. Entonces, eso fue, mis hermanos, lo que dividió desafortunadamente al pueblo de Israel en 2 reinos. No me quiero meter mucho en el tema, pero sí tenemos que entender, mis hermanos, que los mercaderes de la fe no son de los apóstoles para acá, aunque los apóstoles, voy a hablar de eso también, tengo una cita bíblica,
jamás hicieron mal uso del recurso que recibieron. Y vaya que ellos sí pudieron hacerse millonarios, pero no se hicieron de esa idea, porque el reino de los cielos no es para que te hagas rico en la tierra, el reino de los cielos, hablando para servirle al Señor, sino de una dura cerviz, donde dice la Biblia que estemos conformes con nuestro alimento de cada día. Dice la Biblia entonces en el 12:19, quiero que me acompañe: así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Israel de la casa de David quiere decir que las 10 tribus, ¿sí?, se apartaron de la tribu de Judá y de la tribu de Leví, y está dividido en 2 reinos hasta el día de hoy. Complementando eso, ¿por qué? Porque hubo un saqueo, un mal uso del recurso, una sobreexplotación al pueblo de Dios, con mentiras, con engaños y en este caso con imposición, ¿verdad? Entonces quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 21, verso 13, donde ahí otra vez volvemos a lo mismo. En la nación de Israel, como yo sé que usted sabe algo de historia acerca de la nación de Israel, el pueblo de Israel tenía que venir de muchos lugares, de Mesopotamia, de Egipto, y traía el dinero de lo vendido y tenían que comprar otra vez en Israel para ofrecer el sacrificio, sea de Pesach, sea Pascua, sea Yom Kippur, sea la festividad que fuera. Ellos tenían que ofrecer sus ofrendas, valga la redundancia, con moneda israelí y con recurso israelí. Entonces habían cambistas y entraban las personas que venían de Mesopotamia, que venían del Asia Menor, que venían de Frigia, venían de Pánfila, venían de muchos lugares, mis hermanos, y ellos traían otro tipo de moneda, y cuando ellos querían ofrecer sacrificio, ellos no podían porque tenían que hacer el cambio de moneda. Y aquí había un tráfico de influencias. Si la moneda valía 30 de 20, le decían vale 10 y le robaban 10 de lo que realmente valía, o le robaban 20 del costo total de su moneda. Y era un saqueo, era un robadero tremendo, mis hermanos. Pero bueno, aquí precisamente Cristo, en el capítulo 21, verso 12, dice que Cristo entró al templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían, de los mercaderes. Y si usted se da cuenta, eso hasta el día de hoy sigue funcionando, porque hay muchas congregaciones que en la parte de atrás siempre tienen vendimias, y ellos argumentan que es un talento para el sostenimiento de la iglesia, para pagos de la luz, para pagos de instrumentos, para pago de micrófonos, para pago del agua, para pago de internet, y argumentan que por eso ellos venden afuera de la iglesia, no para lucrar, sino para obtener un beneficio de la iglesia. Pero mis hermanos, la Biblia dice claramente que no está permitido, porque aquí dice la Biblia que Cristo sacó del templo a los que vendían. Vendan discos, vendan CDs, vendan libros, vendan Biblias. Dice la Biblia que la casa de oración es eso, casa de oración, y que la gente la ha convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque mucha gente vaya con la intención de hacer negocio, y ese es el punto donde entra lo económico. Incluso ahorita me atrevo a decir, en la actualidad, Facebook, YouTube, son de las empresas que ahora, si no quieres anuncios, tienes que pagar otro dinero, y no es correcto, porque de alguna manera el servicio tenía que ser gratuito, porque se paga un servicio de internet, y ahora se ha cuestionado, y donde aún los grandes, no puedo decir grandes, porque grande es solo Dios, aún los más populares cantantes, predicadores, han permitido que YouTube, ¿sí?, sea una empresa rentable, donde les mandan una mensualidad con tal de dejar que metan sus anuncios. Y a veces, mis hermanos, es molesto, porque YouTube ha metido hasta 2, 3 anuncios por cada canción, y en las predicaciones de algunos pastores interrumpe las pláticas y mete anuncios. Por ejemplo, he oído alabanzas donde yo las pongo en YouTube y estoy cantando y estoy adorando, estoy concentrado en la alabanza, y de momento a mitad de alabanza entra un comercial y ya vistes y acércate y tenemos para ti. Entonces es algo que ya es inconcebible. También se ha vuelto un mercado
de valores, de monedas, se ha vuelto un comercio la palabra de Dios, aún en los medios de comunicación en este día. Pero volviendo al tema, dice que el Señor volcó la mesa de los cambistas y de todos los que vendían adentro del templo, mis hermanos. Así es que yo le recomiendo a usted, pastor, apostolobo, porque no existe no existe el apóstol, no existe la sucesión apostólica, no existe más que la misión apostólica. Eso ya lo he dicho en varios videos aquí en YouTube, ahí tengo los videos, lo he especificado con capítulo y versículo, bien fundamentado, para que la gente no piense que uno está trayendo doctrinas extrañas. Lo que pasa es que la gente no lee, la gente no recibe el mensaje, la gente no aprende de la Biblia porque no la escudriña. Y claramente dice Juan 5:39, Cristo habló diciendo: escudriñen la escritura porque en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de Yeshua HaMashiach, el Cristo. Entonces, en este caso, ¿verdad? Judas fue el que traía la bolsa de los tesoros y también saqueó de una manera inadecuada, no hay saqueo adecuado, de una manera equivocada, saqueó los bienes que tenía la bolsa. Ahora, los discípulos no nos enseñaron eso, los discípulos no dejaron esa herencia, y quiero que me acompañe para que usted vea que los discípulos sí pudieron enriquecerse ilícitamente, más que cualquier magnate de cualquier secta de este tiempo. Podría darles nombres, pero no tiene el caso. Pero el hecho es que los discípulos, los apóstoles, sí pudieron enriquecerse ilícitamente porque ellos recibieron bienes a manos llenas, y eso nos lo dice Hebreos en el libro de Hechos, de los apóstoles, en el capítulo 4. Quiero que me acompañe al verso 35, como ahí dice la Biblia que los apóstoles tuvieron la oportunidad de enriquecerse ilícitamente, mas ellos no hicieron uso de esa forma de vida ni de ese beneficio. Vean lo que dice en el 4:35 de Hechos. Dice que todos los que vendían sus propiedades iban y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué dice? Que ponían a los pies de los apóstoles todo lo que vendían. En el verso 34 dice: no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los discípulos. Ellos pudieron enriquecerse ilícitamente, mas no hicieron uso de ese recurso, porque no es un derecho enriquecerte a través de la escritura. Cristo no nos mandó a enriquecernos, al contrario. En Mateo capítulo 10 verso 8 dice: dad de gracia lo que de gracia recibiste. No debes de cobrar por orar, no debes de cobrar por hacer oraciones de sanidad en el nombre de Cristo. No tienes que cobrar por predicar el evangelio, la buena nueva. No tienes que cobrar porque te desplaces. Si te regalan una ofrenda, claro, de acuerdo, yo soy de los que el obrero es digno de su salario. Si te regalan una ofrenda, adelante. Y prueba de ello, yo te lo puedo decir en 1 Corintios capítulo 4 verso 11, donde aún los discípulos, con todo esto que vivieron, ellos vivieron situaciones difíciles. Miren lo que dice 1 Corintios 4 verso 11. Hasta ahora, dice el apóstol Pablo, hemos padecido hambre, tenemos sed. O sea, no está hablando de sed de la palabra, sino de una sed física, donde se vieron envueltos en situaciones terribles de escasez económica, aun cuando pudieron antes hacerse millonarios de los bienes de aquellos que iban y vendían sus posesiones y traían el precio de lo vendido a los apóstoles. ¿Para qué? Para que no hubiera ningún necesitado en la iglesia. Incluso ni se hablaba de diezmo, ni siquiera se mencionaba la palabra diezmo. Y entonces dice la Biblia que en el verso 12 dice: nos fatigamos, porque dice en el 11, tenemos sed, dice, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos casa fija donde vivir. Ahora los promulgadores, los practicantes de la política y de la doctrina de la prosperidad no tienen dónde dormir. Tienen muchas casas y residencias donde dormir, incluso hasta la orilla de la playa. ¿Por qué? Porque ellos dicen
que son reyes y sacerdotes y malinterpretan el uso de la Biblia. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, malinterpretan este texto, ¿sí? En el verso 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Malinterpretan, porque cuando dice nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, está hablando del futuro venidero, está hablando del milenio, está hablando de la eternidad, no está hablando de que aquí en la tierra nos hizo reyes y sacerdotes, porque el sacerdocio, tengo un video también en Facebook, espero lo busque, que el sacerdocio en Cristo no existe. Después de Cristo no hay sacerdocio, no hay función sacerdotal. Es una mentira de Luis Toro y sus secuaces, es una mentira de la iglesia romana. No existe, mis hermanos, después de Cristo el uso o el oficio sacerdotal. ¿Por qué? Porque Cristo es el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, en el cielo y en la tierra. Él es nuestro cordero inmolado. Eso lo dice el libro de Hebreos capítulo 7, verso 21, verso 14. Hebreos capítulo 8 también. Ahí puede aprender y usted darse cuenta que no existe la sucesión del sacerdocio. Así es que, mis hermanos, volviendo al tema, ¿verdad? Que no me quiero perder del tema. Los apóstoles, aún teniendo todo lo que tuvieron hambre, sed, tuvieron necesidad, no tuvieron vestido. La Biblia enseña también, mis hermanos, quiero que usted se ponga activo en esto. La Biblia enseña en el verso 12 que ellos se fatigaban trabajando con sus manos. Dice, y aún los maldecían y ellos bendecían. Padecían persecución y la soportaban. Los difamaban porque pensaban que llevaban falsas doctrinas, pero ellos rogaban, ¿sí? Y hasta ahora dice, hemos venido a ser la escoria, desechados por el mundo. Cuando tú quieres confabular con el mundo, es porque estás haciendo las prácticas paganas del mundo y te estás complaciendo con las tradiciones del mundo. Solamente así puedes confraternizar, desafortunadamente, con el mundo de las tinieblas. Así es que, mis hermanos, quiero cerrar. ¿Por qué Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero? En 1 de Timoteo, ¿sí? En el capítulo 5, quiero que me acompañe a lo que la Biblia dice, no a lo que la gente cuenta. Dice en el verso 8, dice, porque 1 Timoteo capítulo 5 verso 10, 5 verso 10. En esta Biblia no lo encuentro. Déjeme buscarlo en esta otra porque a esa le falta una hoja. Pero sí está escrito en la Biblia. Mire, aquí en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 8 dice, estaba yo mal en la cita, dice, así que teniendo todo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto se lo digo a los apostoloides, que la Biblia enseña, no que la gente cuenta, ¿sí? En el capítulo 6, verso 8 dice eso, que estemos contentos, en el verso 8, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo de muchas codicias necias y dañosas. Sería la tentación del diablo que trae todos los bienes materiales a la tierra, porque recuerde que él le dijo a Cristo, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí se me han entregado. Así es que dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor, no es tener, es el amor al dinero, ¿sí? Por lo cual dice la Biblia, a mí no me crea, la Biblia dice, por lo cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Aquí yo diría, muchos se han extraviado del objetivo y fueron traspasados, ¿sí? Aquí dice de muchos dolores. Será a muchos dolores, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero y eso te extravía. Por eso es que Pablo insiste que no hagas tesoros en la tierra. Cristo también dijo, no hagas tesoros en la tierra donde la orina y la polilla corrompen. Así es que, mis hermanos, esto es para todos aquellos que piensan que pueden seguir mercadeando con la Biblia, pueden seguir mercadeando con la fe de la gente, pueden seguir mercadeando con la palabra de Dios, y eso es una condenación eterna. Mis hermanos, el que tiene por negocio
el reino de los cielos, tendrá como recompensa el lago de fuego para él, Satanás, la bestia, el anticristo y todos aquellos que hacen iniquidad delante de Dios. Así es que dejo esta reflexión para aquellos que se han enriquecido ilícitamente, que lo único que les espera es un lago de fuego eternamente. No les espera una redención porque han hecho mal uso del recurso y de la sana doctrina en la cual Cristo mismo dijo que la mayor riqueza es tener la presencia de Dios. Incluso en Mateo 6:33 dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el reino de Dios en el cual vivir en santidad, vivir en la verdad, vivir en la sana doctrina. Ese es el reino de Dios y su justicia. Y si nos añade mucho o nos añade poco, eso ya no importa. Eso es secundario, mis amigos. Así es que los dejo. Espero que se puedan suscribir a mi canal, ya que no puedo grabar porque no tengo más de 1000 suscriptores. No lo hago porque quiera ser famoso, sino porque el sistema de YouTube así lo maneja en su política. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Hasta la próxima. Y ya no sean vendedores de la fe, sean transmisores de la palabra de vida eterna. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta la próxima.